Hola, pues hoy 15 de septiembre ha llegado el momento de por fin entrar un poco a fondo a este tema del inicio de la guerra por la independencia de México, que obviamente en aquella época no se llamó así, ni siquiera se sabía que el país se iba a llamar así una vez que fuera independiente. Eh, pero podemos hablar ya de una guerra por la independencia de la Nueva España, siempre haciendo la aclaración que en un inicio no es más que una búsqueda de desconocer al gobierno ilegítimo de José Bonaparte, de quien ya les hablé en el video pasado. Bueno, pues este conflicto que va a durar de 1808, no 1810, sino de 1808 a 1821, y que va a resultar en la creación del primer imperio mexicano y la independencia de México de España después de 3 siglos de estar unidas, no fue un solo evento ni fue coherente. Fueron muchos conflictos armados, algunos de ellos ocurrieron al mismo tiempo y otros no tuvieron nada que ver ni en tiempo ni en espacio. Muchos de ellos fueron bastante locales y regionales y otros tuvieron una repercusión más amplia y podemos considerar que esta guerra es una guerra civil. Como les decía ayer en un video, no fue una guerra de México, mexicanos contra españoles. Todavía ni siquiera nadie de aquella época se llamaba a sí mismo mexicano. Fue una guerra de españoles contra españoles, porque los nacidos en lo que hoy es México todavía eran españoles y se sentían así. No fue un conflicto como ahora lo vemos contra la tirana España y los 300 años de colonia y la conquista. Nada. Fue simplemente un deseo de desconocer a un rey ilegítimo, por lo menos en un principio. Bueno, ya hablamos de que Napoleón había invadido España, ya había puesto a su hermano en el trono y había hecho que abdicaran tanto Carlos IV como Fernando VII, que para entonces era el rey considerado legítimo de España y las Indias, y que de hecho Hidalgo va a mencionar en su famoso grito de Dolores. Bueno, pues mientras esto sucedía, los delegados de todo el imperio se reunieron en Cádiz, en la isla de León, protegidos por la Armada inglesa durante 4 años, 4 largos años, para redactar la Constitución de 1812, que lo va a dejar muy claro. Son españoles los nacidos en ambos hemisferios dentro del Imperio Español, sin distinción alguna de raza, clase, etcétera. Pero ya era demasiado tarde para entonces, porque para 1812 ya estalló en México y en muchas partes del Imperio Español la insurrección. Pero esta insurrección es contra José Bonaparte, que va a ser rey hasta 1813, año en que regresa Fernando VII. Pues bueno, en septiembre de 1808, vámonos un poco para atrás, los españoles, ahora sí que los peninsulares, ni siquiera los criollos de la Nueva España, van a quitar de la silla de virrey a José de Iturrigaray, porque lo consideran un mal gobernante. Este virrey, que de hecho tiene una vida muy interesante, de la que hablaremos espero en un futuro próximo, había sido, de hecho, nombrado virrey antes de la invasión francesa. Pero, pues resulta que las cosas no iban muy bien, había algunos escándalos ahí de corrupción y, digámoslo así, que los españoles desconocen al virrey. De hecho, las juntas que se establecen en Querétaro y en lo que hoy es Guanajuato son para conspirar contra el gobierno que se va a imponer después de este virrey. Digámoslo así, que en un principio el principal conflicto que tienen muchas de las élites criollas de la Nueva España es con que en la Ciudad de México no se está gobernando bien. Qué curioso, porque cuando uno escucha en los gritos de independencia, cuando se recrean, muera el mal gobierno, uno piensa que se refieren a muera España la mala. No,
Se refiere principalmente a dos cosas, al gobierno ilegítimo de la Ciudad de México y al gobierno ilegítimo de José Bonaparte. Digamos que se juntan esas dos querellas. Bueno, pues el 16 de septiembre de 1810, y eso ya lo sabemos todos, este sacerdote criollo, que no era un pobre padrecito de parroquia, sino un hacendado, que había tenido problemas económicos en las décadas pasadas. De hecho, su hermano Manuel Hidalgo se había suicidado por perder propiedades. Y sí había en Miguel algo de resentimiento contra las reformas borbónicas o contra el poder, pero no era él no tenía ningún conflicto ni con ser español porque era criollo y se consideraba obviamente ya no hispano, pero español al fin. Miguel Hidalgo y Costilla va a arengar a la población a que se subleven en contra de este mal gobierno. ¿Por qué nunca va a llegar a la Ciudad de México? Es hasta la fecha un misterio, pero van a ir tomando las poblaciones cercanas a Dolores. En la Alhóndiga de Granaditas va a ocurrir una masacre contra españoles, y no solo contra españoles, sino también contra mestizos y castas que se van a aglutinar en este lugar donde era como un almacén diagonal mercado y van a ser asesinados. Bueno, pues esta masacre le va a restar mucha credibilidad al movimiento de Hidalgo, que un poco después va a ser apresado en Chihuahua, que en aquella época no se llama todavía Chihuahua, sino es parte de la Nueva Vizcaya, y que era una región pues bastante fiel al rey de España, no solo al rey de España, sino a España, porque recordemos que el norte de México tiene la particularidad de que por su tamaño y por su falta de naciones indígenas sedentarias, la mayoría son nómadas, tiene una historia un poco distinta al resto del país. Este paradigma del mestizaje no va a ocurrir tanto allá como sí ocurrió en el centro y sur del país. Entonces, digamos que en el norte de lo que era la Nueva España, el sentimiento de pertenencia al Imperio Español era todavía más fuerte. Bueno, pues justo se van a llevar a Hidalgo y a Allende a Chihuahua para juzgarlos allí, porque ahí no va a haber quien los ayude, porque todo el mundo está a favor, la mayoría de las personas por lo menos están a favor de que México siga perteneciendo a España, porque, y cabe aclarar, si bien es cierto que les he estado diciendo en los videos que en un principio el movimiento no tenía la intención de separar a la Nueva España de España, para un año después ya queda claro que ya hay este deseo en muchas personas. Em, en- Cuando Napoleón pierda finalmente en 1814, va a parecer por un momento que ahora España va a tener la fuerza para contener este movimiento, pero la realidad es que ya va a ser demasiado tarde. Pues bueno, en realidad quería utilizar este video para hablar un poco de este inicio de la guerra de independencia. No quiero decirles cosas que ya sepan, en realidad quiero hacer aclaraciones. A menudo se dice que la conquista de México la hicieron los indígenas y que la independencia la hicieron los españoles. Esta frase es cierta y a la vez no, porque en ambos procesos hubo de todo, ¿no? Pero es una frase que sirve para ilustrar lo compleja que es la historia de México, porque es cierto, no nos engañemos. O sea, obviamente en los sentimientos de la nación de Morelos, ya se habla sobre abolir la esclavitud, sobre que no haya castas, etcétera. Pero en realidad en aquella época, y si ustedes leen cualquier fuente, el conflicto no era un conflicto tanto entre razas o españoles versus mexicanos. Les digo, ni siquiera existía el concepto de mexicanos. Tenemos que de verdad ver las cosas como fueron. Esta guerra fue para proteger la legitimidad del trono de España. De hecho, Fernando VII, de quien les hablaré un poco a continuación,
va a ser considerado por lo menos del 28 de septiembre del 1821 al 18 de mayo, según el Tratado de Córdoba, con el que se firma la independencia de México, él va a ser considerado el emperador. Lo que pasa es que él no reconoce luego este tratado porque lo firmó un virrey sin su permiso. Pero digamos que en cierta forma los mexicanos creyeron durante un tiempo que el emperador de México era Fernando VII, ¿no? Ah, pues esto no va a pasar. Ya sabemos que después va a venir Agustín de Iturbide, un personaje interesantísimo de quien hablaremos después, pero ahora les quiero hablar un poco sobre Fernando VII. Ya les había dicho en los videos pasados que derrocó a su propio padre, obviamente después va a pedir perdón, la mamá va a intervenir, lo van a perdonar porque así pasan las cosas entre familia. Pero el hecho es que ya generó un conflicto que hace que toda la familia tenga que quedar fuera de España hasta 1813. En 1813 él va a regresar a España a reinar, pero los españoles, que obviamente han quedado un poco resentidos, nunca van a confiar del todo ya en los Borbón. Y este conflicto se va a extender durante todo el siglo XIX, en el que de verdad los reyes Borbón van a tener una difícil tarea que es de verdad mantener la estabilidad política y social en el país. Aún así, Fernando VII va a reinar por mucho tiempo en España, de 1813 a 1833. 20 años, 20 años, imagínense. Y va a ser sucedido por su hija Isabel II de España, que también va a ser todo un conflicto. Espero poder hablarles de Isabel II en algún otro video. Bueno, para este momento, Fernando VII es viudo. Su esposa María Antonia había muerto años atrás. Y aún así, sin hijos y viudo, va a ser un rey respetado. Sé que contradice un poco con lo que les acabo de decir hace un momento, pero no, hay que distinguir. Si bien es cierto que el pueblo español y los pueblos hispanos tradicionalmente son duros con sus gobernantes y recelosos del poder, sí va a existir un respeto. Y por eso su reinado va a ser tan largo después de este periodo de inestabilidad. Obviamente siempre se le va a achacar que es él el que pierde los territorios en América y con los que el imperio español pues prácticamente desaparece, porque ya solo le van a quedar, creo, Cuba y las Filipinas. Corríjanme si no, déjenme el comentario abajo. De verdad trato de no decir mentiras, pero puede que se me salga una de vez en cuando. Advertidos están. También ustedes, estos videos son una provocación. Estaría increíble que hagan un esfuerzo de después leer lo que les interese, lo que les cause curiosidad. Pero bueno, este rey Fernando VII va a rechazar, una vez que esté en el poder, la Constitución de Cádiz. Y yo pienso que este va a ser su gran error, porque yo creo que de haber aceptado esa Constitución, que literalmente igualaba ahora sí por completo a todos los españoles, tanto de México, Perú, como de España, de todo el imperio, a lo mejor el imperio se podría haber sostenido, pero una vez que rechaza la constitución liberal, pues ya queda claro que España, por lo menos con este rey, no va a avanzar hacia el liberalismo, que va a permanecer reaccionaria y conservadora, y pues esto solo va a hacer que los movimientos en América cobren fuerza y que los países que para este periodo ya se consideran independientes, pues solo sigan adelante y que la guerra en México continúe. Él va a enviar obviamente destacamentos importantes a la Nueva España, pero ya es demasiado tarde porque ya el país se encendió por completo en esta guerra de independencia. En 1820, ya casi cuando va a acabar la guerra de independencia de este lado del mar, va a haber una revuelta, la revuelta de Rafael del Riego, que lo va a forzar a que restaure la constitución
y, digamos, iba a empezar lo que se conoce como el trienio liberal. O sea, por 3 años va a haber, obviamente, muy frágil un gobierno liberal en España, pero en 1823 el Congreso de Verona le va a dar con apoyo francés todos los poderes absolutos otra vez. Entonces otra vez va para abajo la Constitución de Cádiz. Pues este fue Fernando VII. En mi opinión, él sí es uno de los peores reyes de España, porque no tuvo la visión para entender el momento histórico que estaba viviendo, y en vez de avanzar a España hacia el liberalismo y hacia algo que se pudiera parecer a un, pues ya no tanto a un imperio a la antigua usanza, sino a una Commonwealth, a una mancomunidad hispana, pues no, se volvió más reaccionario, se volvió más conservador, y con la consecuencia de que se produjo una ruptura que hasta la fecha sigue ahí, no solo en lo político, sino en lo ideológico entre América Latina y España. Obviamente yo soy de la idea de que debemos ya superar el pasado y tratar de estar unidos como comunidad hispana en ambos lados del Atlántico, pero la verdad es que Fernando VII no hizo mucho para ayudar. Y pues bueno, obviamente sus decisiones van a reforzar a esta guerra de independencia que va a durar 11 años en México, que va a culminar con un primer imperio mexicano, al cual obviamente él nunca va a reconocer. De hecho, España no va a reconocer la independencia de México hasta mucho tiempo después. De hecho, la que va a sancionar la independencia de México va a ser su última esposa, María Cristina de las Dos Sicilias, que, actuando como regente de su hija, que todavía era una niña, Isabel II, por fin va a reconocer la independencia de México. Pero por mucho tiempo España va a seguir considerando que la Nueva España, que lo que ahora es México, es todavía parte del Imperio Español, que él es el rey, y van a ser de hecho intentos de reconquista. Pues bueno, en el siguiente video les hablaré un poco más sobre Fernando VII y sobre esta última etapa de la guerra de independencia de la Nueva España. Si les gustó el video, den like. Si no les gustó, den hacia abajo, comenten, compartan, y muchas gracias.